medida, si ustedes se dan cuenta, tiene más o menos 1 litro. ¿Ven? Volumetridad está entre 2 y tanto a 3 y tanto, ¿sí? 1 litro. ¿Por qué? Porque volumetridad tiene una regla que más o menos 8 a 12 centímetros cúbicos por kilo de peso. 8 a 12 centímetros cúbicos por kilo de peso. Si tengo 80 kilos de peso, 80 centímetros cúbicos, y le pongo 10. Pero siempre con índices de masa corporal normales. No puedo decir yo tengo 150 kilos. Tengo entonces 1500 y mido 1,60 m. Pero fue en ese masa corporal. Si ustedes se dan cuenta, el volumen de reserva inspiratorio siempre es mucho más grande, más volumen que el volumen de reserva expiratoria. Y la capacidad pulmonar total está entre aproximadamente 5,5 litros a 6. Si yo sé esos parámetros y vengo y le digo, me han dicho que mi volumen de reserva está en 3 litros, y automáticamente, ¿qué piensa? Para que tenga un volumen de reserva de 3 litros, tendría que medirme cerca de 6 metros. Eso es imposible. Entonces está aumentando el volumen de reserva porque hay alguna enfermedad. Porque me salgo los parámetros habituales. Para eso sirve esa gráfica. Muy bien. Cuando hablamos de la compleja, hablamos de la fuerza, de las presiones. Acá vienen un poco esas presiones, básicamente. Eso que ya hemos hablado también es de la presión parcial de oxígeno, que ya hemos hablado, el flujo de la vía aérea, que también hemos hablado un poco de ello. El BQ, que lo voy a decir más adelante, vamos a hablar del BQ. Este es el flujo de la resistencia de la vía aérea, la resistencia que también hemos hablado, distribución de la resistencia. Un poco cuando uno dice la distribución de la resistencia, ¿cuál es? Decía yo que la resistencia la produce la vía aérea. Eso significa que los flujos disminuyen, porque tengo mayor resistencia, menor volumen, más fuerza, disminuye el flujo. Entonces, esa resistencia, le dije esto en un momento, el flujo de la vía aérea tiene dos grandes variables: la expansión tóraco-pulmonar y la resistencia de la vía aérea. Y les dije, ¿no?, que esta expansión dependía de quién: el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, tratamiento neural, músculo, caja torácica, espacio pleural y elasticidad pulmonar. Y esto era fundamentalmente vía aérea. Cada uno tiene su propia resistencia, tiene su propio flujo, tiene el flujo normal. Pero cuando variamos esto, disminuimos la expansión, manteniendo normal la resistencia, el flujo cae. O cuando aumentamos la resistencia, manteniendo normal la expansión, el flujo también cae. ¿De acuerdo? O sea que el flujo puede caer por una u otra alteración. La principal de todas ellas es la vía aérea. Dice que normalmente esa resistencia, fisiológicamente hablando, depende significativamente, más del 80% de ella, por el acceso de la vía aérea. Y cuando analizamos la resistencia de la vía aérea, esta la podemos dividir en 3 niveles: vía aérea de gran calibre, la tráquea; vía aérea de mediano calibre, las bifurcaciones principales; y vía aérea de pequeño calibre, la del bronquiolo terminal, que es de 2 milímetros de diámetro. Son gran calibre, mediano calibre y bajo calibre. La resistencia de gran calibre, la tráquea, es baja. Algunos autores hablan de 5%, 10% del total de la resistencia. La resistencia del pequeño calibre es casi nula, porque ya entra en el intercambio gaseoso. La mayor resistencia, ¿dónde está? En la vía aérea de mediano calibre. Y eso es lo que uno ve en esta diapositiva. La última dice: la mayor resistencia del flujo de la vía aérea está en la vía aérea de mediano calibre. ¿Ok? Y esta resistencia también está en relación al volumen, y esa es la compliance. Adelante. Y esa es la compliance.
Y ahí están algunos ejemplos. Mayor resistencia. Y ahí figura la vía parasimpática, porque también les dije un momento que ese músculo liso que se encuentra en el bronquio tiene una influencia parasimpática por la acetilcolina que producía broncoconstricción. Al producir broncoconstricción, aumenta la resistencia, la vía parasimpática. Y por otro lado, la vía adrenérgica simpática producía broncodilatación para relajar el músculo liso, y poníamos el ejemplo de que usaban el salbutamol. Y el salbutamol era un beta-agonista simpático mimético. O sea, está haciendo lo mismo que hace la vía simpática como la corregidora y el epinefrina. Y ahí ven ustedes los beta-agonistas. El punto de balance es elástico, que es el cero, que es el equilibrio, y la citranía, el aumento respiratorio, se incrementa el flujo de la vía aérea y acá los funcionales del músculo, que también hemos hablado de ellos. El trabajo de la respiración, la sumatoria de todas estas fuerzas. El trabajo respiratorio depende del cambio de presión de la unidad de volumen, eso es compliance. Compliance o adaptabilidad o distensibilidad del parénquima pulmonar. El sinónimo, compliance, adaptabilidad o distensibilidad. ¿Ok? ¿Para qué no se distrae? El trabajo se divide en dos tipos de trabajo. El trabajo que realizo o el esfuerzo que realizo para expandir mi caja torácica se va a llamar trabajo elástico o de expansión. Y el trabajo que yo realizo para vencer esta resistencia aérea se llamará trabajo de resistencia. La sumatoria de dos le da el trabajo respiratorio. ¿Sí? Por consiguiente, la ventilación de los pulmones está determinada por el esfuerzo del sistema respiratorio y las propiedades elásticas del sistema y la resistencia de la vía aérea. ¿De qué estamos hablando? De esas dos variables. Las propiedades elásticas de este sistema y la resistencia elástica. Y la expresión de esa resistencia se traduce en ese flujo. Las propiedades mecánicas de la respiración utilizan la determinante de la distensibilidad, que viene a ser la adaptabilidad o compliance. Y ya saben qué es compliance, creación de volumen y fuerza. Ejerzo para aumentar mi volumen. Asimismo, las resistencias pulmonares, o la resistencia de la vía aérea y el trabajo de la respiración, esa es la conclusión de todo. Muy bien. Revisamos capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de... Si se han revisado yo, ¿no? Entremos a lo que es difusión. Entremos a la última parte. La difusión es la difusión de los gases en esta unidad biolocapilar. Y se basa en una ley de los gases, que es la ley de la difusión. Cómo difunden los gases en una membrana. Y eso es la ley de Fick, es una ley universal de los gases. La ley de Fick. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice lo siguiente, que la presión de un gas va a atravesar esta membrana por una gradiente de presiones, hasta que la presión se iguala en ambos lados de la membrana, por un gradiente. El tiempo que va a demorar en agarrar este equilibrio le vamos a llamar tiempo de equilibrio. ¿Cuánto es el tiempo de equilibrio? Ya lo dije. ¿Cuánto es? 0.25. 0.25 segundos. ¿Okay? Pero eso de qué va a depender? De que esta molécula sea difundible, difunda en esta membrana alveolo capilar. Es una condición. Porque yo puedo tener una gradiente, pero si esa gradiente, ese gas no es difundible, no habrá difusión. ¿Está claro? Yo tengo una membrana, tengo 100 moléculas a la derecha de la membrana y tengo una molécula a la izquierda de la membrana. Pero esos gases no son difundibles a esta membrana. No, mejor dicho, la membrana no es permeable. ¿Va a difundir? No va a difundir. Ah, doctor, o sea, no solamente se necesita la gradiente, sino se necesita que sean difundibles, básicamente. Y la difusión de los gases
y por ende disminuye esa velocidad de difusión o aumenta la velocidad de difusión. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es la otra molécula que nos interesa, es 20 veces más difundible que el oxígeno. O sea, es más fácil que pase el oxígeno del capilar al alveolo que el oxígeno del alveolo al capilar. Pero no compiten porque están en sentidos opuestos. No es problema. Pero cuando los dos compitan y estén en el mismo sentido, ¿quién va a ganar? El dióxido de carbono, porque es 20 veces más difundible. ¿Y eso se puede dar? Claro que se puede dar. En esta persona que dejaba de respirar, miren, normalmente ocurría eso. Este es el alveolo y acá está el capilar. ¿De acuerdo? Presión venosa de CO2, 45. Presión venosa de oxígeno, 40. En la sangre arterial, presión arterial de oxígeno, 100. Presión arterial de CO2, 40. En el alveolo, presión alveolar de oxígeno, 100. Presión alveolar de CO2, 40. ¿Qué va a ocurrir? ¿O qué está ocurriendo? Ese CO2 que viene 45 se enfrenta a 40, el CO2 va a salir. Esto se convierte en 45, pero rápidamente se produce una expiración y estos 5 milímetros de mercurio CO2 salen al aire expirado. ¿De acuerdo? Aire expirado. Y se queda en 40. Y se queda igual con el CO2 de la sangre. Encontraron este equilibrio. Y el oxígeno hace lo mismo, pero al revés. El oxígeno va a pasar en el capilar. Porque en el capilar hay 40, en el alveolo hay 100, entonces pasa. ¿Hasta cuánto que hacen en vez de 100? En vez de uso de esto, 0.25 segundos. Pero cuando en el alveolo yo tengo 50 millones de mercurio, ¿qué va a pasar? Con 40 acá, el CO2 se va a meter. Y va a competir con el oxígeno, porque no va a tener ningún sentido. ¿Y va a ganar? El CO2. 20 veces más rápido. Es como que está pasando el carrito de la hemoglobina y se está subiendo la molécula de oxígeno normalmente, ¿no? Y viene el CO2 y rapidito se sube. Y el oxígeno se queda en el medio y se va la hemoglobina con el puro CO2. Y cuando reacciona la emoción, a la punta sube uno y sube 20 de CO2, ¡pum! Se baja. Otra molécula de oxígeno, 20 de CO2 y se va. Porque el CO2 es más rápido, más moja. El monóxido de carbono, 200 veces más difundible que el oxígeno. ¿Y dónde hay concentración de monóxido de carbono? Los motores de los autos. Esos son tubos de escape que están botando monóxido por todos lados. O los hilos. Por eso que ustedes han escuchado en la noticia que un trabajador se mete a un silo y se queda dentro, inconsciente. Se mete el amigo a sacar y se queda inconsciente y no se muere. Tiene que estar el bombero con todo el oxígeno, ¿no? Y recién lo saca. ¿Por qué? Porque respira monóxido y es 200 veces más rápido. O sea, compite con el oxígeno rápidamente y quien se mete la hemoglobina es monóxido. Quien llega a menos oxígeno, entonces va a llegar puro monóxido a la célula que no necesita nada, eso se va a morir. Muy bien. Ley de Fick. Segundo concepto de la ley de Fick. La membrana. Área de la membrana. El área de la membrana se calcula que en una persona normal, si nosotros distendemos la membrana alveolo-capilar de los dos pulmones, los libros dicen, ¿no? Tamaño de una cancha de tenis. 74, 78 metros cuadrados. Esa es la superficie de intercambio gaseoso. Cuando le saco un pulmón a una persona, le estoy quitando toda esa superficie. ¿De acuerdo? Una cancha de tenis. Por consiguiente, un niño pequeño, 50, y una persona muy alta, 150. Le dice más o menos, van a encontrar los libros 78 metros cuadrados, uno dice 70
células es la misma, porque la solubilidad sigue siendo la misma. Entonces el tiempo de equilibrio se ve prolongado en un engrosamiento de la membrana. Y el tiempo de equilibrio está dado en ese momento inspiratorio. Cuando la persona inspira, si nosotros tenemos, por ejemplo, un capilar, mi mano es el alveolo, inspiro y el alveolo se pega al capilar. Esta membrana es muy delgada. El intercambio se da, el alveolo está pegado. Y cuando expiramos, el alveolo se distancia de la membrana. Por consiguiente, el intercambio gaseoso se da fundamentalmente en el evento inspiratorio. ¿Y cuánto tiempo duraba ese evento? Un segundo. Un segundo. Y en ese segundo solamente yo tenía necesidad de 0.25 segundos, porque el resto, el 0.75, es un tiempo de reserva, para que cuando yo incremente la respiración, la respuesta respiratoria, sigan pasando las moléculas en 0.25 y yo mantenga la saturación del 100%. No tengo problema, ¿no? Pero si tengo una membrana gruesa, ¿qué pasaría? Si tengo una membrana gruesa, si tengo una membrana gruesa, se va a demorar más la hemoglobina. Pero el paciente va a dejar de respirar, o sea que no va a llegar el oxígeno. ¿Por qué? Porque el paciente está aumentando la frecuencia respiratoria. Se crea un problema de equilibrio. Ejemplo. Esta es la clave. Esta es la diapositiva clave. En azul viene 40 kg del oxígeno. Entra la unidad alveolo capilar y empiezan a pasar las moléculas de oxígeno del alveolo al capilar. Y ese azul empieza a subir 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 0.25 segundos y en 100 ya tenemos una presión de 100 litros de mercurio en sangre. Pasando por las moléculas. Y con esa presión de 100 logré saturar mi hemoglobina al 100%. Porque recuerden que la saturación, se lo dije en la primera clase, y se lo creo en práctica, depende de esa presión. Y sale de esta unidad alveolo-capilar la presión posible de 100 con una hemoglobina saturada 100% con molécula de oxígeno. Ahora, ¿qué pasará cuando tenemos un problema? ¿Se está moviendo solo? ¿Qué pasa? Miren, la línea roja es lo normal. La línea roja es lo normal. El oxígeno pasa de 40 a 100 en 25, 0.25 segundos. ¿Correcto? La línea violeta y la línea que está medio marrón ya son membrana gruesa y el oxígeno se demora más tiempo en pasar. En la primera pasa prácticamente 0.75 segundos. O sea, en reposo, mi frecuencia respiratoria era 15 veces por minuto y mi tiempo respiratorio era 1 segundo. O sea que en reposo yo puedo tener una enfermedad, una fibrosis pulmonar, el oxígeno entra a su tiempo de equilibrio en 1 segundo, me ponen el oxígeno en pulso, me va a salir saturación normal. Porque yo tengo 1 segundo de tiempo inspiratorio y en ese segundo se logró el 100%. Porque la presión subió al 100%. Pero si yo incremento mi frecuencia respiratoria, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa saturación? ¿Qué va a pasar con la saturación? Si yo incremento la frecuencia de esa persona, estoy partiendo de una hipótesis. Repito.
satura su hemoglobina al 100%. A esa persona que está en reposo con una frecuencia de 15 veces por minuto, un segundo era la inspiración. Le ponen los signos de pulso y le sale 100%, porque tiene un segundo inspiratorio y en un segundo he logrado tener 100%. ¿Está claro? ¿Qué pasa si yo empiezo a subir la escalera y bajar la escalera? ¿Qué pasa con mi frecuencia respiratoria? Aumenta. En ese momento que está aumentando esa frecuencia respiratoria, ¿qué va a pasar con esa saturación? ¿También aumenta? La respuesta tiene tres posibilidades: o aumenta, o disminuye, o está normal. No tiene más posibilidades de respuesta. ¿Qué pasa con la saturación? ¿Aumenta, está igual o disminuye? Levanten la mano los que dicen que la saturación aumenta. Sí. Uno. Aumente. ¿Qué pasa si la saturación está normal? Levanten la mano quien piensa que la saturación está normal. En ese momento que lo haciendo ejercicio. 1, 2, 2. Y la saturación está cayendo. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6. 8, 9. Hasta ahora 60. No es que no opine. No sabe. No sé si les dije el primer día de clase. Creo que no les dije. En educación superior, y eso por favor aplíquenlo para ustedes para adelante, para mejorar su aprendizaje. Los que toman posición, hay 3 que han tomado posiciones. Como han dicho, uno dijo aumenta, 2 dijeron no varía y 6 han dicho que baja. Ellos 6, 7, 8, 9 que tomaron posiciones, cuando tengan la respuesta, ¿qué va a ocurrir? Los 6 que dijeron que la respuesta, vamos a poner que es bajaron, fortalecen su respuesta. No se van a equivocar ya. Así, tuve razón. Los que se equivocaron, ¿qué va a ocurrir con ellos? El ser humano pocas veces se equivoca 2 veces. No, ya no me la da. Ya no se van a equivocar. Pero siempre y cuando sepan corregirse y digan, me equivoqué. Porque si dicen, no, ya no pasa nada, no. ¿Y qué pasa con los 50? Todavía ni se han equivocado ni han confirmado su respuesta. Por consiguiente, todavía falta que se equivoquen o confirmen. Y a veces eso ocurre en el examen. Es el tema. Entonces, se les invita al estudiante, se les invita y se participen. Porque de esa manera, cuantas más veces participan, más veces están o corrigiendo o confirmándose. Y eso fortalece la seguridad del estudiante. ¿Está claro? Porque la posición más fácil es no opino, no digo nada y esperando a que vean la respuesta. Esa posición no hace en el estudiante que el conocimiento quede. Porque el conocimiento que cuesta es el que se queda. ¿De acuerdo? Cuando se pierde ese conocimiento, recién uno se da cuenta que lo pierde. Muy bien. ¿La respuesta cuál es? Baja. ¿Por qué baja? Porque no ocurre lo siguiente. Miren. Este era 0.25 segundos y acá estaba el 100%. Esta persona